la Coordinación General de Magistrados del Cuarto Circuito, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces agradecen su valiosa presencia a la conferencia Argumentación y Derechos Humanos en la Administración de Justicia, su actualización y vigencia impartida por el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de comenzar con la conferencia, me permito presentar a quienes componen nuestro distinguido presidium. Contamos con la presencia del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistrado Superior de Justicia de Nuevo León. Magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, coordinador de magistrados del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación. Gemesa Pérez, coordinador del Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Nuevo León. Jueza María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, coordinadora de... y maestra Angélica Arévalo Castro, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, Nuevo León. Asociaciones de abogados, comunidad jurídica neolonesa, bienvenidas y bienvenidos. Higinio Carrillo de León, quien nos va a hacer un breve mensaje. Adelante, magistrado. Apreciados, queridos magistrados, magistradas, juezas, jueces, público presente, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Este día me parece a mí que va a quedar registrado en la mente de todos nosotros como un día especial para este estado, el estado de Nuevo León, por tener entre nosotros la visita de este ilustre representante del Poder Judicial de la Federación. Desde luego me refiero al señor ministro don José Ramón Cosío. Y desde luego que para el Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación es un verdadero honor tenerlo entre nosotros. Desde muy temprano hemos tenido la oportunidad de acompañarlo en los distintos actos en los cuales él ha intervenido. Y hoy en la mañana que estuvo con la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, compartíamos con los alumnos, con los estudiantes de esta prestigiada casa de estudios, algunas de las notas distintivas, algunas muy pequeñas, de la enorme currícula y la enorme trayectoria del señor ministro don José Ramón Cosío Díaz. De verdad que para quienes formamos parte de la judicatura mexicana, y me parece que para la comunidad jurídica en general, haber sido testigos de la llegada de don José Ramón a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero en calidad de jefe de asesores y distintas encomiendas que tuvo en otros momentos, pero después verlo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro, que es la más alta investidura que cualquier abogado podemos recibir en esta nación, fue una experiencia que nos ha marcado a lo largo de estos 15 años. Por las luces, por el pensamiento brillante, por el pensamiento esquemático, por el orden metodológico de hacer y de decir las cosas. Parece fácil decir lo que estoy tratando de expresar y de explicar, pero no cualquier personaje de la historia jurídica de nuestro país se puede llevar, entre otros, el mérito de haber convencido a los jueces, a los magistrados, a los propios ministros de una necesidad de reestructurar la forma de redactar nuestras sentencias para decir las cosas claras, cortas y concisas. Hace 15 años don José Ramón se adelantó a una de las más grandes reformas que yo avisoro al artículo 17 constitucional. Hoy en día, por mandato constitucional, nuestras sentencias deben ser explicadas.
Y eso es lo que nos quiso decir don José Ramón desde que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mérito tan grande que tuvo de convencer a sus propios pares, de emprender una nueva forma de escribir las sentencias, de agrupar las ideas, de contextualizar las cosas y extenderlo o hacerlo extensivo al resto del máximo tribunal y en general al Poder Judicial de la Federación. De verdad, señor ministro, nos deja usted muchas cosas. Yo hago referencia muy brevemente de algunas de ellas. Es verdaderamente muy enriquecedor escucharlo hablar en cualquier foro, de cualquier materia, de cualquier ámbito del conocimiento en donde él se para enfrente. Pero es para nosotros, especialmente los abogados, una verdadera riqueza escucharlo hablar en sus intervenciones en sala, en pleno, y desde luego leernos sus ejecutorias, sus tesis, leernos sus votos particulares que mucho nos enseñan y mucho nos transmiten. Yo le agradezco mucho que hace algunos meses, en otra visita que él tuvo por acá, yo me acerqué humilde, sencillamente con él, le pedí que nos hiciera un espacio. No me llevo de ninguna manera el mérito, al contrario, la agrupación de todas las voluntades que aquí estamos representadas, las diferentes asociaciones de juzgadores, el propio Poder Judicial del Estado, la universidad, han hecho posible este acontecimiento. Yo le agradezco mucho, señor, que haya aceptado venir a estar con nosotros. Lo vemos que lo invitan de todos lados y lo tienen en todos lados. Nosotros lo queríamos tener como familia de la Judicatura Mexicana y nos sentimos de verdad muy honrados de que usted forme parte de ella y seguirá formando, porque sus precedentes ahí quedarán. Probablemente hay una despedida constitucional a la que todos estamos obligados, incluidos nosotros. Al llegar a la edad de los 75 años, dice la Constitución que hasta ahí llegamos, pero algo dejamos de nuestro pensamiento, de nuestros anhelos, de la forma en la que concebimos las cosas a través de nuestras resoluciones. Muchas gracias por su visita. Lo apreciamos, lo estimamos y lo admiramos. Que Dios lo bendiga mucho. En la Universidad de Colima cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1987. en donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia La investigación, y el servicio público. su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha, ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 26 libros. El más reciente lleva por título El sistema de justicia, trayectorias y descolocaciones. Asimismo, ha coordinado 10 libros, compilado 7 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos. Entre los que destacan El Nacional de Investigación 1998, en el área de Ciencias Sociales. el Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. El Nacional de Comunicación José Pajés Llévelo, en 2010 y en 2017. Y el Nacional Marinari 2011, para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. Además de los doctorados honoris causa que le han otorgado diversas universidades como el de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y el recibido de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre los que destacan El Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3.
la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de Ciencias, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Consejo Consultivo del Center for US and Mexican Law, la Academia Mexicana del Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid y Turan Logrange, del Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como del grupo de académicos, expertos y ciudadanos que elaboran la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Además de columnista en los periódicos El País y El Universal. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ministro José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias por esta invitación. Yo cuando era joven me acordé que los toreros se iban despidiendo de plaza en plaza cuando iban ya terminando su carrera, luego se cortaban la coleta, y la verdad que hoy me siento así, voy de una plaza, de otra plaza, en fin, ahí voy avanzando. Coleta pues ya no me queda porque estoy muy pelón, pero muchas gracias por la ocasión, la oportunidad y sobre todo por estar en esta tan buena y distinguida plaza judicial que es desde luego el Estado de Nuevo León y para nosotros este circuito. De verdad muchas gracias por todas las atenciones. No voy a mencionar a todas las personas del público, conozco a muchos de los que están aquí presentes, les guardo mucho afecto por haber sido profesor, por ser su compañero, por ser su amigo, pero siempre uno corre el riesgo de no mencionar a alguien y entonces queda uno fatal y eso acaba siendo, creo que peor que si no hubiera uno trabajado en estas cosas. Pero de verdad a todos ustedes muchas gracias por esta oportunidad, creo que ha sido muy emotivo para mí este video, de verdad se los valoro mucho y esta condición de estar aquí con ustedes. Tengo que salir a las 6:30 porque voy a la Ciudad de México, pero quisiera entonces hacer, si les parece, y con la anuencia del señor presidente, lo siguiente. Yo les cuento algunas ideas y después tenemos un intercambio de comentarios, de preguntas y respuestas que me parece que puede ser lo más valioso, si a usted le parece bien, señor presidente. Sí, muy bien. Entonces procedemos de esa manera. Cuando me invitaron a hablar con ustedes me pidieron que hablara de 3 cosas. Cada una de ellas tiene una singular complejidad. Argumentación, ya es un problema. Derechos humanos es otro problema y en la administración de justicia es otro problema. Cada una de estas cosas nos podría tener un muy buen rato hablando frente a ustedes en esta condición. Pero aprovechando también el muy amable, muy lindo momento que tuvimos en la mañana en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNI, como le dicen ustedes, en un diálogo que tuve con la doctora Margarita Ríos, quisiera retomar algunas de las ideas que me parecen centrales para este momento y creo que hizo muy bien la introducción el magistrado Higinio Carrillo. Desde luego les podría platicar de Atienza, de Alexi, pero eso ya se lo sabe. También les podría platicar de los derechos humanos, pero también ya se lo sabe. Y de la administración de justicia, pues eso hacemos todos nosotros todos los días. Entonces, venirles a contar lo que ya saben y exaltar a Ferrayol, me parece que no tiene mucho sentido, sino me parece que debiéramos mirar un poco a lo que viene y creo que el tono, así como cuando empieza la orquesta y afina, lo puso el magistrado Higinio, a quien le agradezco mucho sus palabras de esta tarde y de esta mañana. Y creo que el tema central es el de cómo estamos redactando nuestras sentencias. Yo sé que puede ser un tema poco sexy, va a decir, voy a hablar de las sentencias cuando todos los días hacemos muchísimas, no resulta agradable. A lo mejor sería mejor tirarnos ahí al cielo de los conceptos que decía Yering, hablar de cosas que nos parecen muy importantes y muy profundas, pero a veces me parece que como juzgadores debiéramos apreciar un poco más lo que estamos haciendo, e insisto, creo que en esto tiene razón
el magistrado Higinio. Cuando estaba yo pensando y queriendo y deseando y aspirando y a lo mejor suspirando para ir a la Suprema Corte de Justicia, yo me acuerdo muy bien de la tarde donde andaba caminando por ahí y pensaba las cosas que yo debía tratar de hacer como ministro. Unas salieron, otras no salieron, no vengo aquí a justificarme ni a explicar. Pero algo que a mí sí me parecía muy grave, y lo cuento ahora, era la forma en que se redactaban las sentencias. Yo había sido secretario de Estudio y Cuenta del ministro Carpizo, secretario de Estudio y Cuenta del ministro Schmil, luego coordinador de asesores del ministro Schmil, y luego en las páginas de la revista Este País abrí una columna que se llamara Cuestiones Constitucionales, gracias al patrocinio de Federico Reyes Heroles. Y yo veía las sentencias y cada vez en esa novena época incipiente, de la cual hablé muy bien hoy en la mañana, para que no vean que todo es negativo, hablé muy bien hoy en la mañana, cada vez se iban engrosando más y más y más y más las sentencias. Y todavía me recuerdo que cuando llegué a la Corte, un ministro que presentaba una sentencia, un proyecto de sentencia de 400 páginas, le decían que era espléndido. Tenía transcripciones del Constituyente de 24, con lo difícil que es citarlo, del 57 con Zarco, del 17 con el señor Romero, en fin, todas esas cosas la iban poniendo, y eran unos proyectazos así. Pero el problema de eso era que el argumento jurídico quedaba completamente oculto. Uno no sabía al final del día por qué uno se quedaba sin casa, sin hijos, sin hacienda o sin libertad, no sabía uno. Y había formas muy curiosas de redactar las sentencias que decían, se hacía una transcripción de cosas, jurisprudencia, leyes, etcétera, y decía, y de todo lo anterior se desprende. ¿Cómo se va a desprender algo de todo lo anterior si es una transcripción de 60 páginas, ¿no? Eso a mí me parecía realmente muy difícil de explicarle a una persona, casi en términos morales, por qué no iba a ver más a su hijo, o por qué había perdido su hacienda, si lo único que se hacía es transcribir y transcribir y transcribir cosas. O se hacían transcripciones de la primera instancia, de la segunda instancia, y otra vez se decía. Y todo lo anterior nos indica, ¿cómo nos va a indicar algo que no tiene orden ni tenía concierto? Ese fue un problema que me parecía muy serio. Otro igualmente serio, que también tiene que ver con aspectos argumentativos, era la calidad de la coma o del punto y coma judicial. El punto y coma judicial a veces servía como punto seguido, a veces como punto y aparte, a veces como punto y coma, a veces como coma, a veces como signo de interjección o de admiración o de lo que ustedes quieran. Realmente cumplía tantas funciones gramaticales el punto y coma o la coma que uno no acababa de comprender cómo se iban insertando esas formas. La tercera cuestión que me parecía también muy importante eran los sujetos. Empezaba con el Ministerio Público arriba o quien fuera el sujeto y 40 hojas después decía uno, pero ¿cómo es que el Ministerio Público está aquí compareciendo como víctima? No, pues eso no decía la sentencia. Lo que pasa es que la cosa estaba tan compleja que uno acababa por perderse en los sujetos. Y después también, y al mismo tiempo, yo empecé a pensar por qué apareció, esta es una parte, la de redacción, y una segunda parte es, ¿por qué apareció la argumentación históricamente? Esto me parecía a mí un problema fascinante. ¿Por qué a comienzos del siglo XX la argumentación no apareció? ¿Por qué es con el libro de Fibeck, la tópica y la jurisprudencia? Aparece hacia finales de los años 50. ¿Por qué aparece el libro de Perelman? ¿Por qué después aparece el libro de Alexi? ¿Y por qué después aparece lo que ha escrito el profesor Atienza? ¿Por qué no antes? Y este me parecía también un problema histórico muy serio. Y la explicación que yo me di es que cuando los tribunales constitucionales empiezan a interpretar la Constitución como norma suprema y los tribunales constitucionales no tienen un órgano superior que case sus sentencias en la casación europea o anule sus sentencias en los sistemas de amparo que aparecieron con posterioridad, no había modo de corregir a los tribunales constitucionales. Ya sabemos que la única forma de corregir un tribunal constitucional es cambiando su integración o llevando a cabo una reforma constitucional para matar la interpretación de la Constitución,
que se ha dicho. Esto lo tiene Estados Unidos 6 casos y nosotros tenemos históricamente 3 casos de esto. Entonces esto sí me parecía un gran problema. ¿Por qué la tópica? ¿Por qué la argumentación? ¿Por qué no apareció antes? ¿Por qué el caso del libro de Perelman dialoga tanto con sentencias? Y mi impresión, insisto, fue esta: los tribunales constitucionales no tienen elementos de control constitucional, no tienen elementos de control político en su hacer, salvo que hubiera uno llevar a un impeachment a un juez, cosa que es muy complicada, o que uno modifique la Constitución, cosa que es aún más complicada. Entonces, esas dos cosas, les digo, me generaban a mí como una gran angustia de por qué estaban funcionando. Y se nos ocurrió entonces en la ponencia, junto con todos los que trabajamos ahí, Roberto Lara, Raúl Mejía, Francisca Pou, todos son profesores hoy o están haciendo actividades jurisdiccionales, todos listísimos. No es una cosa que a mí un día me amanecí así con una idea, yo imaginé la idea y le dije, ¿cómo corregimos esto? Y lo más interesante, y los debo confesar, y si a alguien le sirve la idea, ojalá la tome, fue empezar por cursos de redacción, porque yo lo que pensaba es que no sabíamos redactar. Los que estábamos en el mundo judicial no sabíamos redactar. Yo creo que una buena redacción tiene un sujeto, un verbo y un complemento y un punto inseguido. Y un sujeto, un verbo, un complemento y un punto inseguido. Y un sujeto y así sucesivamente hasta que se vayan a argumentar. Costó más trabajo del que ustedes imaginan en la ponencia poder llegar a una redacción estandarizada. Contratamos una profesora, le decimos Cookie, y es como de la familia. Entonces la traemos cada rato, ahorita les digo para qué, para que nos enseñara a todos los que estábamos ahí a redactar. Los que venían de la academia pues se sentían tan exquisitos que creían no merecer ese curso. Los que venían del Poder Judicial, en una mezcla que hice yo de secretario de estudio y cuenta de las dos procedencias, se sentían tan exquisitos que no merecían, y al final, después de varios meses, empezaron a entender que sí podíamos tener un modo diferente de redacción. Poner el sujeto, el verbo, el predicado y esto. Una vez que generamos la base de redacción, y esto de veras es bien importante, empezamos a plantearnos preguntas mucho más complejas sobre lo que estábamos haciendo. La primera pregunta es, y probablemente a ustedes les es pasado, ¿de qué se trata el asunto? A veces les pasará que con las sentencias judiciales llevan leídas 15 páginas y no se han enterado si es fiscal o es penal, porque es por auto de fecha tanto y recibido el día tanto, y dice, sí, pero aquí alguien mató a alguien, alguien dejó de pagar un impuesto, ¿qué pasó aquí? Pues todavía no sabemos porque sí. De repente por la competencia del juez o por el artículo que se cita uno dice, bueno, el asunto es penal o es administrativo, es laboral, es lo que sea. Entonces ya uno empieza ahí a tener alguna idea de lo que ve el caso. Entonces una vez que tuvimos la redacción de esta forma de argumentación, es poner una síntesis inicial de hechos al comienzo de la demanda. Y es, una vez que iba transitando un señor, una señora por la calle, le pasó, le sucedió lo que aconteció. No podía ser de más de media página, pero tenía que tener una condición mínima de hechos. No los hechos procesales. No, presentó la demanda y le contestaron, y presentó la réplica y le contestaron la dúplica y se fijó la litis y se abrió. Eso no, esos son hechos procesales. Yo estoy hablando de los hechos materiales que tenían que darse ahí. Segundo, y muy complicado problema, porque esto es una especie de narrativa novelada donde hay que poner los hechos. Segundo problema. Tercer problema, había que aprender a sintetizar. ¿Qué aprender a sintetizar? En el caso nuestro, conceptos de violación, conceptos de agravio, informes, no transcribir. Y aquí sí el problema era central. A mí me parecía que había un problema epistemológico, aunque suene muy pedante, y había un problema moral. Y el asunto es, ¿por qué le transcribo a una persona todo y después de esa transcripción le digo que perdió algo? Yo, como juzgador, me tengo que comprometer con ese justiciable a decirle, yo estoy entendiendo que tu litis es esta y que lo que te voy a resolver es esto. Entonces, hubo que aprender a sintetizar y entre nosotros a practicar y a practicar hasta que las síntesis quedaron razonablemente ordenadas. Es decir, lo que me estás diciendo es esto, lo que me estás haciendo en 20 páginas es esto. Y eso fue un problema mayor entre todos ayudarnos a sintetizar. Después de eso,
se presentaron algunos otros problemas bien interesantes. Si ustedes ven los votos particulares de Vallarta, en los tomazos estos que ha publicado Porrúa, que es muy importante tenerlos, en su voto particular, Vallarta se empieza planteándose una pregunta. ¿Puede el Congreso de la Unión hacer, o puede el presidente de la República vetar, o puede el órgano no sé qué imponer o lo que sea? Pone una pregunta, y esa pregunta dirige la totalidad de la argumentación. Si uno empieza no sabiendo a dónde va, pues desde luego va a terminar no sabiendo a dónde llegó. Aquí lo interesante era poner una pregunta y ser congruente con la pregunta. A veces 2 preguntas, a veces 3 preguntas. Listo. La parte procesal le presentó y le contestaron y trajo, eso lo más pequeño que se pueda, porque eso pues está en las constancias y se puede manejar. Entonces, la tercera cuestión fue fijar verdaderamente el tema a resolver y después, con la mayor brevedad posible, tratar de resolverlo. No transcribiendo artículos, salvo que fueran artículos verdaderamente desconocidos, no transcribir el 103 y el 107, no transcribir el 105 para ocupar 4 páginas de una transcripción que todos tenemos a la mano, que es una cosa bastante mala, no transcribir las cosas obvias, simplemente decir el artículo. Ahí se presentó un problema mayor, y hoy en la mañana lo platicaba. ¿Cuál es el problema mayor? Esa técnica que a veces se sigue en el mundo judicial, que es transcribir el artículo y luego repetir lo que el artículo dijo, ¿no? Lo que el artículo 107 nos indica, hombre, si acabamos de transcribir el artículo 107, no hacía mucha falta explicarnos el artículo 107. Entonces, tratamos de eliminar esa parte de las consideraciones meramente transcriptivas. Luego, otro problema importantísimo, que lo abusan más los litigantes que los juzgadores, y es que como tienen el disco compacto o tienen internet, pues le pican ahí proporcionalidad de los impuestos, le salen 400 tesis y las transcriben en un copy-paste y nos ponen 400 tesis. Si vienen de colegiado, de la sala, de la quinta época, es irrelevante. Lo que importa es impresionar al juez y sobre todo al cliente, supongo que por razones del honorario, para que vean cuán sabio es uno, y entonces poner ahí 80 páginas de transcripción sin pies ni cabeza. Unas jurisprudencias ya están superadas, otras son de leyes impositivas que ya no existen, ¿no? En fin, un conjunto de cosas, todas en una mezcolanza, y queda aparentemente interesante el asunto. Entonces aquí el asunto fue, otra vez, comprometámonos con los justiciables a decirles cuál es la tesis que sí le aplica y en qué parte sí le aplica. No le transcribamos 40 tesis, no lo mareemos al pobre, si se va a quedar otra vez sin casa o sin lo que sea, que sepa por qué se quedó sin casa. No le hagamos así, así, y el pobre sale todo atolondrado y pues sí, sabe tener razón el juez porque ni entendí lo que me dijo. No, es tan sabio este señor que ni siquiera entendí lo que me dijo. Entonces, ese fue otro tercer problema, muy complicado, no vayan a ustedes a pensar. Y luego todo lo que era pajilla, mandarlo a notas a pie de página. Bueno, las dificultades para generar este modelo de sentencias que dice el magistrado Higinio fue sumamente complicado, porque vinieron las críticas de ¿y cómo confiamos en un secretario que nos hace una síntesis si nosotros no estamos viendo la totalidad? Pues entonces la forma era, agreguémosle las fotocopias en las que están los agravios o los conceptos de invalidez o lo que sea, o los conceptos de violación. ¿Cómo sabemos que la jurisprudencia que nos están citando? Bueno, pongamos el registro que está en el ius al final, que tiene el número de registro, y así sucesivamente. Fue realmente un problema enorme lograr la incorporación. Y luego, para facilitar la discusión, numeramos los párrafos, cosa que hacía el maestro Fix en todos sus libros, o que hace la Corte Interamericana u otras cortes del mundo, simplemente para dar un seguimiento consecutivo a las cosas que se están planteando y facilitar la discusión. Todo esto que le estoy diciendo que hoy parece fácil, de verdad ha costado un enorme trabajo, porque no hay nada más complicado que vencer prácticas. ¿Y esto por qué se hace así? Porque cuando yo entré de meritorio al juzgado a los 18 años, así se hacía. Y cuando llegué a secretario y cuando llegué a lo que sea, se siguió haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con la argumentación? Yo les dije que no les iba a hablar ni de Alexi, ni de Atienza, ni de nada de eso, porque entonces volvemos a las pláticas, estas circulares en las que hemos caído como profesión, donde pareciera que discutir esos temas es lo único que nos genera
posibilidad de progreso y cambio. Yo lo que creo es que si esas sentencias que emitimos las hacemos, no estoy diciendo que como ese modelo que entre muchos trabajamos, el ministro Budiño, la ministra Sánchez Cordero, el ministro Silva Mesa, en fin, muchas personas que trabajamos en eso al final del día, no estoy diciendo que sea el único, pero sí creo que aquí hay un compromiso, y esto sí me parece lo esencial de señalar aquí. A nosotros nos piden que dictemos sentencias completas, claras, sentencias donde quede la totalidad de la litis planteada. Yo lo que creo es que de transcripciones, de un desorden, de un conjunto de citas, de una repetición de artículos, de un montón de jurisprudencia transcrita, no se puede saber cuál es la litis, cuáles son las condiciones del problema, cómo se argumentó, o sea, se invisibiliza la argumentación y por qué las personas tuvo el resultado que tuvo. Yo lo insisto en esto, suena muy pedante, pero lo quiero decir así, hay un compromiso epistemológico, es decir, lo que yo le estoy poniendo ahí como síntesis, lo que yo le estoy poniendo ahí como hecho, lo que yo le estoy poniendo ahí como demostrado, es la razón por la cual yo le estoy a usted produciendo un bien o produciendo un mal. Esto me parece que sí es central en la elevación de una condición de la moral judicial. Y segundo, si a usted no le gusta lo que yo le estoy poniendo, le voy a dejar claro frente a sus ojos las razones por qué se lo estoy poniendo o no se lo estoy poniendo. Usted me puede criticar, usted puede escribir un artículo, usted puede armar un borlote. ¿Por qué? Porque usted no está viendo en mi sentencia las razones por las cuales se da esto. Entonces, ¿qué creo que me parece que hay algo muy importante en la argumentación? Que las personas se den cuenta por qué recibieron un bien o por qué recibieron un mal de la judicatura. Lo que no me parece ni epistemológica ni moralmente correcto es que le hagamos un masacote de cosas revueltas ahí y que lo único que le quede claro es el resolutivo donde diga o no se le protege o se le quita o lo pierde y al final todos atolondrados sin saber muy a las claras por qué. Este sí me parece un problema. Derivado de eso, claro, las sentencias se hicieron mucho más cortas, dejamos de consumir tantos árboles como estábamos consumiendo en esos años, ¿no? Fue un beneficio ecológico indirecto que le producimos a la nación. ¿Por qué? Porque estábamos consumiendo enormes cantidades de papel y de tinta y de tóner y un montón de cosas, pero eso como beneficio indirecto. Beneficios directos son más fáciles, son más acotadas, se ve, se muestra lo que se está haciendo y no se oculta. Si uno dice cosas sensatas, se verán las sensateces, y si no se ponen cosas sensatas, se verán las insensateces. Este sí me parece que es una condición central de la actividad jurisdiccional de nuestro tiempo. Hay un libro de un profesor Tiller, un profesor de Chicago, que hace una encuesta larguísima de muchos años, una serie de muchos años, y que dice el profesor Tiller: ¿por qué las personas, se refiere sobre todo al mundo judicial, por qué las personas obedecen el derecho? Porque los jueces son, ¿qué? Seres extraordinarios, desde luego no lo somos, porque son jueces con una sapiencia, tampoco. ¿Por qué? Porque hay una obediencia generalizada a las leyes, o a las sentencias, perdón, aún a sabiendas de que al menos el 50% de quienes van a litigar salen insatisfechos, al menos el 50%, porque a veces todos salen insatisfechos con lo que resuelven. ¿Qué es lo que hace que las personas razonablemente digan, bueno, un truco de magia, una prestidigitación, las togas, qué cosas es? Creo que la única razón es que las personas vean que conforme a ciertas reglas preestablecidas, conforme a cierta racionalidad, conforme a cierto manejo de las cosas, que es lo que hacemos en una práctica, había una razonabilidad para que perdieran lo que perdieron. Era razonable que perdieran a sus hijos, era razonable que perdieran la libertad, sí, porque conforme a reglas preestablecidas, eso era razonable que aconteciera. Si no logramos demostrar eso, en un mundo tan conflictivo como en el que estamos, donde hay bienes muy escasos y disputas muy grandes por esos bienes, a mí me parece que la legitimidad judicial puede decrecer considerablemente. Este para mí es un problema central de la legitimación de las acciones que realizamos. Sigamos haciendo sentencias gigantescas, revueltas, todas embadurnadas de cosas y de citas y de... Está bien, eso puede ser bien, pero no va a lograr el propósito general, que es mantenernos nosotros solos
por nuestra propia legitimación, y nuestra legitimación es una legitimación de razón, no es una legitimación democrática, no es una legitimación divina ni mágica, es una legitimación de razón, de una razón técnica que es la que observamos de un derecho y plasmamos en sentencia. Si no somos capaces de construir eso, a mí me parece que los puntos de flaqueza nuestros, desde el principio contramayoritario ya muy analizado, etcétera, etcétera, todas estas cosas que todos conocemos aquí, serán acrecentadas. Y esto me parece que pasa por la argumentación, y la argumentación pasa por la forma en la que esa argumentación se expresa. Yo no les he hablado de los distintos métodos, ni me quiero meter en ese problema, ese es un problema que está muy analizado, y otro día que me inviten platicamos si les parece de esas cosas. Yo lo que simplemente quiero decir es que si no somos capaces de ordenar el vehículo de expresión, que son nuestras sentencias, donde a final de cuentas asignamos bienes y males, sí me parece que la judicatura se mete en problemas importantes. Ahora bien, y con esto voy a terminar, el país está a punto de migrar casi en su totalidad a los juicios orales. Ya estamos en los penales, ahí vienen los laborales, dentro de poco vendrán los civiles y luego los familiares. Algo hemos empezado incipientemente con los mercantiles y algo estamos viendo con los administrativos. Cuando nos traslademos todos, 3 años, a la oralidad generalizada, los juicios militares ya son orales, ¿verdad? Los agrarios no, los electorales no, y estoy hablando en orden de aparición de la acción y es difícil por su temporalidad, y el resto es oral. ¿Cuesta mucho trabajo ir a juicios orales en materia agraria? Pienso que no, más allá de que se tengan que desahogar muchas constancias, planos y lo que todos conocemos. Lo único que puede quedar como no oral es el amparo y el electoral. Todo lo demás es probable que empiece a migrar como una tendencia mundial. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, simplemente estoy señalando un fenómeno dentro de los próximos 3, 4, 5 años. ¿Cómo vamos a argumentar? ¿Cómo vamos a señalar? ¿Cómo vamos a convencer al que le estamos poniendo una pena o lo que sea en una audiencia oral, donde ahí en tiempo real y con lo que estamos oyendo, con un malletazo le decimos, pues usted perdió la patria postal, la casa, en fin, los bienes que está haciendo? Aquí sí hay un problema muy interesante de conceptualización. No es solo escribir bien, que es lo que hoy hacemos, sino es escribir bien hoy y pensar cómo vamos a decir cosas inteligentes, creíbles, sensatas. Uno, porque se lo debemos a los justiciables, que eso nos ordena el 17, y dos, porque eso depende nuestra legitimidad como juzgador. Me parece difícil que una sociedad en donde los jueces no seamos capaces de explicar lo que hacemos y explicarlo bien, acepte que por nuestra sola decisión reciban males que no les parecerán ni justos, ni razonables, ni sensatos. Creo que aquí sí hay un problema importante de transmisión, de cambio hacia lo que viene en materia judicial. Yo aquí dejo mi intervención y si ustedes quisieran y el señor presidente lo autoriza, pues hasta las 6:30 lo que ustedes me digan. Muchas gracias. Lo que usted diga, sí, usted manda. A continuación abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene una, por favor, ser breve. Traten de que sea directa la pregunta. Adelante. Ya, ahora sí. Lo que nos preocupa mucho es el hecho de que lo que usted está diciendo, acaba de exponer, en la realidad no ha aterrizado, no es cierto. Aquí los magistrados, aquí en la segunda sala, en la segunda instancia, todo revoca, en el sentido de que corregir, de que es necesario también revocar y modificar las sentencias de primera instancia. La otra cuestión es de que siguen existiendo sentencias muy abundantes, únicamente juntar las tesis y las jurisprudencias en materia penal, lo que perjudica a los reos, a los sentenciados, y lo que les beneficia no los aplica. Necesitamos una mayor intervención del Consejo de la Judicatura sobre esas resoluciones de más de 300, 400 hojas, y es menester que esas ideas de usted
pues se apliquen para... La razón por la que las sentencias se hacen largas es por este temor al principio de completitud. Es decir, si yo no pongo todo, entonces puede ser que me revoquen por algo. Y esto me parece que es una trampa o de estas predicciones autogeneradas. Los jueces piensan que tienen que poner todo, el tribunal de segunda instancia todo, el colegiado todo, en fin, y entonces todos acabamos atrapados en la cuestión. Y la manera que yo creo que han tratado, o sea, hemos tratado, y estoy hablando también de mí, no va a decir este viejo pedante vino aquí a regañar, no, yo no estoy hablando nada de eso, yo con mucho respeto, yo estoy en la función y también estamos igual haciendo muchas cosas indebidas. Entonces, creo que el problema es que todos caemos en la trampa, porque nosotros definimos completitud como transcripción, consecuentemente el que no transcriba no satisface. Ahí es donde me parece que está el asunto. Pero sí insisto, y por eso quise señalar, el camino completo no es un camino simple, y yo la impresión que tenía es que en el momento en que uno descuida esto es como los jardines con hierba. En el momento que usted se va de vacaciones y deja de atender el jardín, 4 meses después el jardín está lleno de hierba. Ya hay que deshiervar y hay que volver a cuidar. Ese es el problema que a mí me parece que es central en este sentido. Con esta profesora que le decíamos Cookie, la invitábamos cada 6 meses a venir, y cada uno de los secretarios le daban 3 sentencias al azar, y ella lo que identificaba es lo que llamaba ella las patologías, y era bien interesante porque decía, a ver fulanito, te sigues equivocando en esto, siempre son las mismas. Esto es muy interesante, muy interesante. Entonces era lo mismo, y era como correctivos hasta que aquello más o menos avanzó. Yo creo que ese es un problema central. Y un segundo problema que a mí también me parece que vamos a tener que volver a discutir y pronto, y aquí en Nuevo León lo discutimos hace años cuando estabas tú aquí de presidente, es de veras todas las decisiones de todos los tribunales, de todo el país tienen que subir en amparo directo. ¿De veras todas? Yo creo que este es otro problema central de esta discusión, ¿no? Cuando estabas tú ahí en Conatriv y que lo platicamos y con Carlos, esto va a ser un problemón. Nosotros el año pasado tuvimos 1.200.000 amparos, o 200.000 asuntos en el Poder Judicial. ¿Cuánto más vamos a generar? ¿Cuántos colegiados más? ¿Cuántos unitarios más? ¿Cuántos juzgados más? ¿Qué cantidad de recursos presupuestales nos vamos a comer? Todos los procesos penales, más los laborales que nos va a mandar ahora que desaparezcan las juntas, más los civiles, ¿de veras vamos a tener un poder judicial de este tamaño? Ese es otro tema interesantísimo que yo creo que vamos a tener que volver a discutir en los próximos años, y eso va a llevar otra vez a la adecuación de las sentencias. Si van a ser las salas del Tribunal Superior de Nuevo León o cualquier estado, instancia final, pues sus sentencias tienen que ser contundentes. ¿Por qué? Porque de ahí ya no van a subir a ningún otro lugar. Si a mí me van a quitar algo, yo no tengo, nomás dígame por qué perdí mi casa, ¿no? Lo que sea, mi hipoteca, da igual. Porque tiene que ser una sentencia tan clara que yo diga, pues sí, porque ya no va a haber colegiado de reparación, ni corte que después, bajo una interpretación ahí no sé qué, suba con la corte. Entonces estos sí son problemas, me parece, de la totalidad del sistema de impartición de justicia. Por eso era el caso. Pues sí, y yo que más quisiera que las sentencias fueran breves, que se pudieran citar, etcétera, y no puedo más que coincidir con usted en esta última parte. Gracias, señor. Yo quería preguntar, porque me parece el tema bastante interesante y porque creo que se han hecho realmente muchos avances, pero mi pregunta va enfocada si ha habido reacios al cambio, porque me parece que esta metodología, que esta forma que se está proponiendo tiene muchísimas cuestiones. Obligar a los juzgadores a adaptar metodologías mucho más sencillas, mucho más claras, que lleguen a… Porque sea más de 50 páginas, y estaría un poco raro, ¿no? Y toda vez que la paso así por la navaja de Occam o por una, eso estaría complicado. Yo creo que es un tema de convencimiento de la propia judicatura, de decir, a ver, y creo que sí hay cosas importantes. Yo quiero empezar por la parte central. ¿De veras estoy logrando? Primera pregunta general, ¿cómo logro yo mi legitimidad? Yo tribunal, yo aparato de impartición de justicia.
En los regímenes antiguos era porque la justicia la impartía el rey, todavía las cuestiones monárquicas la tienen. Entonces, si el rey era bueno, entonces había toda ahí una metafísica muy importante del rey. Luego, pues, podría ser como en la Cámara de los Lores, porque el último tribunal de apelación viene del, bueno, pues a lo mejor. Pero en tiempos democráticos, digamos, desde mediados del 19 y todo el 20, la justicia es lo que uno hace. Uno no puede irse a colgar del presidente de la República, ni de las elecciones, ni del Parlamento, ni de nadie. Lo que uno hace es, va a sonar tonto, pero así es, lo que uno hace es lo que uno hace. Lo que uno pone es lo que uno pone. Y no puede salir corriendo a decir, oiga, ¿verdad? Y ojo, a nosotros los jueces nos eligen por razones técnicas. En el siglo XIX, en la Constitución 57, nos votaban, o los votaron. Entonces se presentaba una elección de segundo grado, como en los Estados Unidos, primero electores y perfecto. Entonces podría decir, mire, pues yo vengo de la democracia y no se exigía título de licenciado en Derecho. Y fue buena corte por lo demás, pues llegó Vallarta y gente notabilísima. Hoy no, yo no puedo transferirle la fuente de mi legitimidad a nadie. ¿A quién se la voy a transferir? Entonces yo tengo que asumir que yo genero mi legitimidad y solo yo legitimidad. Y dos, es una legitimidad técnica. No me pusieron ahí por tener más de 35 años, por tener título de abogado, por tener experiencia, por una bola de cosas que dice el artículo 94. Si no satisfago eso, estoy en un problema. Entonces, ya sabiendo que esa es la fuente de mi legitimidad judicial, ¿cómo la genero? ¿Qué cosas tengo que hacer para que me vuelva yo un órgano creíble? Y más, yo insisto en esto que le decía al señor licenciado, en el futuro es muy probable que me corten al colegiado. Entonces, y sería deseable que cortaran, no en todo, tenemos muchos amigos con magistrados, no quisiéramos que se quedaran sin trabajo, pero sí es una situación importante que se fueran acortando el número de colegiados. Entonces, usted, imaginemos que es magistrado en 10 años, ¿de dónde se cuelga usted en su legitimidad? De lo que usted puso en su sentencia. Ahora bien, ¿qué sería deseable, imaginemos el mundo así, que tuviera su sentencia para que la gente dijera, está bien, es una buena sentencia? Si la judicatura fuera un negocio, sería un negocio que hubiera quebrado siempre. El 50% de la clientela se va insatisfechísima. Y a veces, como yo decía, más, el 70%. ¿Qué negocio subsiste con el 70% de los clientes insatisfechos? Ninguno, Ninguno. Entonces, pues, oiga, que porque no regrese, señor, ahí le dan comida, lo que sea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que decir las cosas bien, claras y con contundencia. Entonces, estamos pensando en argumentaciones, sí, todo eso está muy bien, pero ¿cuál es el vehículo de transmisión del mensaje que es, se quedó usted sin casa? La sentencia. Entonces, ¿qué le tengo que decir en la sentencia para que resulte razonablemente convincente? Si le oculto y le digo que dónde quedó la bolita y que resta el número que pensé, pues, esto está muy mal. En cambio, si le digo, mire usted me planteó A, y para demostrarme A, me ofreció la prueba A. Pues la prueba A no demuestra A, es inconsecuente, es inatendible, es lo que sea. Y consecuentemente, como usted no demostró A, no se produjo A para el mundo jurídico. A no recibió una significación, consecuentemente usted no es el propietario. Eso sí me parece que es el modo correcto de expresarse y es el modo de generar la propia legitimidad. Pero esto sí pasa, insisto, yo señalo mi metodología, no estoy diciendo ni que sea mejor, ni peor, ni la única. Yo les cuento mi experiencia por lo que sea el magistrado Higgins. Mi experiencia en la Corte que fue, empecemos todos a redactar desde el comienzo. Y es sujeto, verbo, predicado, punto y seguido. Sujeto, verbo y predicado, punto y seguido. No, 16 frases incidentales que uno al final dice, ay mamacita, ¿quién es el sujeto de la oración? ¿Quién sabe? Búsquelo otra vez, regrese sin perder el tiempo. Entonces, esas formas, párrafos, van llevando un orden y van aclarando la mente. Y eso, desde luego, nos lleva a la reducción de tamaños. Y la otra, casi es como una, no en el sentido penal, pero es casi al comienzo una descripción del caso. ¿Es un homicidio con unas condiciones así y asado o es un impuesto que no se devuelve? Lo que sea. Lo pone usted y se compromete con esa narrativa. Entonces no puede salir, oiga, pero es que esto no está en este asunto, o si estaba en el asunto, pues usted es un señor juez o un señor ministro que ni cuenta se dio de lo que usted tenía enfrente.
Eso es lo que me parece que es un compromiso. Cuesta mucho trabajo. Si iniciaran, yo en mi ponencia, que somos nominalmente 45 y chicos de aquí, de otros lados, 70 ahí porque van de veranos y una cantidad de gente espantosa ahí. Bueno, todo eso que va ahí, todos aprendieron y cuesta. Y cuando se descuida uno, vuelven a las tendencias y le vuelve a salir ahí una hierba en el jardín y hay que irla a podar y hay que levantar y otra vez y otra, hasta que se encuentra una... Eso toma un tiempo, pero sí me parece que hay un beneficio neto a la impartición de justicia con este mismo esfuerzo. Y le agradezco la pregunta. Bueno, buenas tardes. Hola. Porque el tener una buena argumentación, el saber expresarse bien, no nada más escritamente y oralmente, pues nos da la pauta de que podemos expresar bien lo que debemos de defender y aparte ver a un cliente y cómo saber cómo expresar todo eso adecuadamente también puede ayudar mucho a los juzgadores. Al frente sabe exactamente qué es lo que está defendiendo. Gracias. Mire, usted una conferencia un poco groserilla y luego no me fue muy bien, pero bueno, al final llegué a ministro y ya no me trataron tan mal. Entonces, el asunto es ahí le va. El Justice Holmes, cuando estaba de presidente o de magistrado en la Corte de Massachusetts, fue a dar una conferencia a una barra de abogados por ahí cerca. Y entonces hizo una pregunta importantísima, yo con eso empecé esa conferencia, y él decía, ¿qué es más importante al final del cuento, los jueces o los litigantes? Y él era juez, entonces dijo, yo creo que son los litigantes. Y tiene mucha razón por un motivo, porque ustedes ponen la materia prima sobre la cual uno trabaja. Yo veo de repente unos argumentos malísimos en un caso, voy a ponerlo así de simple, buenísimo. Es decir, si este señor me hubiera dicho 3 cosas más en asuntos estricto derecho, desde luego, hombre, qué asunto más bueno hubiera salido, qué tesis más buena hubiera salido. Pero dijo una cantidad de cosas malísimas y claro, con esto, sí, ¿verdad que esto es así? No, no es así. ¿Verdad que esto es un avión supersónico? No, señor, esto es un lapicero. Pues entonces no puede salir eso. Listo, se acabó la discusión y al siguiente asunto. Pero si ponen cosas interesantes, inteligentes, bien planteadas, de verdad que es un goce ver lo que ustedes dicen en muchas de esas cosas. Hay casos, y este es para mí un ejemplo bien interesante, de algunas demandas donde, y lo digo entre comillas porque lo debían hacer siempre, se atreven ustedes a plantearnos los efectos. Y a mí esto sí me parece que es maravilloso. No solo y pido y otro sí y antes digo, y por todas esas cosas que ponemos, ¿no? Y protesto lo necesario. No, al final, señor juez o señor ministro, y de concederme usted el amparo, los efectos debían de ser, y en materia fiscal es bien interesante, la devolución, el pago, eso es fantástico, porque uno alcanza a darse cuenta que esta persona comprende completamente el problema, tan lo comprende que sabe cuáles son los efectos. Entonces esto es fantástico cuando se hace bien. Pero no se hace comúnmente. Los argumentos son desordenados, a veces conceptos de invalidez buenísimos o conceptos de agravio, de violación, los más buenos están al final, con lo cual pues ya se perdió. Ahí sí hay un problema extraordinariamente grande. Otro que decíamos hace un rato es el problema de la jurisprudencia. Si en lugar de transcribirnos 40 nos dicen, esta es la que es el tiro central, ¿por qué? Porque hace pocos días ustedes o la otra sala o el pleno, quien sea, resolvieron esto uno diría, ahí está la nuez del problema. Pero son hojas y hojas y hojas y luego citan al diccionario jurídico y luego citan autores, una cantidad de cosas que uno dice, pues nada, esto es pertinente, podía agarrar uno así, 50 hojas y pasarles y casi llega uno a los petitorios. Ahí sí hay un problema central de las cosas. Yo creo que eso que usted dice es también importantísimo. Este es mi problema, esta es la litis, estos son los hechos, así los voy a demostrar, nos vemos en las pruebas y estas son mis condiciones. Yo también creo que hay una parte muy importante de mejoramiento de la profesión que a mí me parece central. Y otra, ya que estoy aquí repartiendo culpas, algo que comentábamos hoy en la mañana que me parece también central. Los libros que están escribiendo sobre derechos humanos nos dicen cuán interesantes son, cuán importantes son, cuán maravillosos son, todo lo cual es correcto, pero no nos dicen qué podemos hacer con esos derechos humanos en términos normativos.
Si yo abro un libro y digo, bueno, ¿y el derecho al agua qué significa? ¿Que todos los días me lleven agua Evian a mi casa? No, eso no parecería muy sencillo. Agua Perrier, menos. Agua, lo que sea. No, ¿qué cosa es? A ver, no me cuente cuentos, no me diga que la naturaleza y que el hombre y que Mesopotamia y la historia, eso no me cuente. ¿Qué hago yo con este derecho al agua? Nadie me lo ha contado. Entonces, hay un problema también de la academia en este sentido de no generarnos los conocimientos técnicos para utilizar los derechos como herramientas para poder hacer cosas en ese sentido. Ahí, ya que estamos en este plan, y conste que yo soy el más autocrítico de estas cosas, de muchas cosas que no hemos podido hacer, ni vamos a hacer, ni nada, pero sí me parece que ahí también hay otro, bueno, sí está bien, ¿y qué hacemos con ese derecho al agua? Hoy en la mañana una chica muy lista en la uni, pues está aquí, o ya se fue, aquí estaba hace un ratito, y estaba sentada por aquí. Una chica muy lista planteó que para qué servía el derecho de los menores, el interés superior del menor. Dijo, ¿y para qué sirve? Pues sirve para todo. Nadie se ha sentado a sistematizar el interés superior. ¿Sirve para qué? ¿Para qué? Sirve para una cosa, para otra, en restitución internacional. Ahí hay una cosa muy desordenada. Nadie se ha sentado a decir, a ver, vamos a categorizar, vamos a ordenar, vamos a decir que eso está bien. Y el interés superior es desde el niño recién nacido hasta el joven o la joven de 17 años. Toda esa parte nos está faltando también como forma de construcción y racionalización de este tipo de cosas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. A continuación, vamos a llevar a cabo un protocolo por la entrega del reconocimiento al ministro José Ramón Cosío Díaz por su destacada trayectoria en la impartición de justicia en el... Muy buenas tardes, señor ministro, honorable presidium. Realmente es tentador, después de escuchar al señor ministro, grabar los principios y valores que aquí acaba de revelar: legitimidad, persuasividad, argumento justificativo, etcétera. Creo que nos llevamos una gran lección y por esa razón, me parece que al margen de la semblanza del señor ministro, nuestro amigo José Ramón, yo sí deseo significar la brillante carrera de académico y de juez constitucional, producto de muchos años de estudio intenso, profesionalismo y una inteligencia con sensibilidad sobresaliente. Significar el importante y trascendente legado dogmático constitucional de la 9ª y 10ª época que nos lega. También de la 8ª, desde sus años mozos como secretario de Estudio y Cuenta con el ministro, el gran constitucionalista Jorge Carpizo MacGregor, y con el ministro Ulises Smil, después como jefe de asesores, y después 15 años que, si los ponemos a contabilizar en la vorágine de los asuntos en los que se ve inmerso el juzgador constitucional, parecerían muchos, y sin embargo, si el señor ministro se da una vuelta hacia el pasado, dirá, ya son 15 años, y creo que se sorprende uno que sí son, y que son miles de asuntos, y que en ese legado, esos criterios jurídicos realmente nos dejan una gran dogmática constitucional. Me parece también que en honor a él, y para que aquí quede grabado en las paredes de este recinto judicial, hacer una alusión a algunos argumentos de un libro de José Ramón, un pequeño libro que, como aquellos grandes clásicos de Carl Schmitt y otros tantos, es un clásico: Derechos Humanos, Apuntes y Reflexiones. Me parece que con la venia del señor ministro y de los organizadores podríamos iniciar una petición amable a él para que justamente se actualice y nos permita que, a propósito de ese homenaje tan merecido, se republique, se reedite este opúsculo que es trascendental para los que hemos tenido la oportunidad de leerlo. Y vean ustedes por qué. Dice el señor ministro José Ramón Cosío: considero que el problema más importante en materia de argumentación de derechos humanos está en tratar de encontrar un equilibrio entre el discurso y las posibilidades de racionalizarlos y convertirlos en un discurso jurídico.
sobre todo en su aplicación por los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Digo que aquí es donde, a mi parecer, está la tensión fundamental. Porque el discurso de los derechos humanos tuvo que elaborar una mayor etapa para abrirse paso en un contexto institucional en que estaba muy acotado, donde prácticamente solo los derechos de libertad podrían tener una eficacia jurídica. Se trata de un metadiscurso para legitimar a los propios derechos humanos y a su vez esto genera una enorme complejidad porque el discurso en muy buena medida se ha planteado en términos emotivos y esto no concuerda con el discurso que trata de racionalizar la aplicación del derecho a través de la argumentación, lo cual no implica que sea contrario a él. Podría continuar citando otros párrafos interesantísimos, la verdad. Yo por eso sí pediría la venia al señor ministro y los aquí presentes para continuar con esa labor académica a través de la reedición de este libro. Cuando tenemos frente a un personaje como el señor ministro, uno como juzgador de carreras se sublima. Creo que en ese sentido debemos preguntar cuál es el balance entre nuestra sensibilidad, nuestras emociones y el intelecto para lograr esa argumentación a la que nos invita el señor ministro. Termino de alguna manera señalando que sean estos prodigiosos conceptos un merecido homenaje a don José Ramón Cosío y una guía para nosotros, los juzgadores, en la interpretación y aplicación del derecho a los casos en que la sociedad clama justicia. Muchas gracias y permítame leer también el reconocimiento que elaboramos todos los organizadores. Señor ministro, a nombre de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito AC, que se engalana también con la amable presencia del señor magistrado Luis Vega Ramírez, director nacional de nuestra asociación, aquí presente, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, de la Coordinación de Magistrados y Jueces del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de la Casa Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en Monterrey, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se otorga el presente reconocimiento al señor ministro José Ramón Cosío Díaz por el ejemplo de excelencia en la interpretación y argumentación constitucional que nos lega para la vigencia de los derechos humanos. Firman los representantes de cada una de estas asociaciones. Muchas gracias y felicitaciones, José Ramón. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos un mensaje por parte del magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Breve. Ministro José Ramón Cosío Díaz, bienvenido a su casa, Poder Judicial del Estado de Nuevo León. También doy la bienvenida a todas y todos los asistentes que han aceptado esta invitación para escuchar a un amigo de todos nosotros. Considero que un elemento esencial en la formación de quienes desean desempeñar una actividad profesional es tener un referente de vida. Por ejemplo, los que estudiamos la carrera de Derecho seguramente admiramos a un maestro, un abogado, un litigante o algún funcionario, lo que en su momento nos dio una orientación del profesional que deseamos ser en el futuro. El ministro José Ramón Cosío Díaz es uno de esos referentes más emblemáticos que tenemos en la actualidad, no solo por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por su actividad académica, editorial, incluso su activa participación en redes sociales acorde a los tiempos. Estudioso constante del derecho, con su función en el servicio público, representa lo que todo juzgador debe procurar, estar actualizado en la práctica, en la doctrina y en la jurisprudencia,
respondiendo a un entorno jurídico en constante cambio, reflejo de una sociedad que cambia con mayor celeridad, aplicando el derecho a través de la sentencia, siendo fiel representante de los principios éticos y virtudes imprescindibles que deben regir el juzgar. Su producción editorial es bien conocida y ha inspirado a generaciones de abogados que han tomado de ella una clara visión del derecho constitucional y convencional, la concepción de los derechos humanos y la crítica, siempre objetiva, al sistema judicial del país, ya sea en el ámbito local o federal. El juicio de amparo en el nuevo sistema penal acusatorio, Constitución, democracia y jurisdicción electoral, derechos humanos, apuntes y reflexiones, innovación jurídica, son solo algunos de sus libros. A través de sus aportaciones periodísticas, adentrándose en los problemas nacionales, nos lleva a reflexionar sobre grandes temas sociales y la necesidad de tener un ordenamiento jurídico en muchos de ellos. No es necesario decir que tenerlo en una conferencia es un privilegio y una oportunidad que no puede ser desaprovechada. Celebro que en este auditorio se vea el interés por compartir este momento que ha sido innegablemente una grata experiencia. Gracias, doctor y ministro, por su tiempo, por su presencia y por su generosidad. Le deseamos éxito en todo lo que emprenda. Sabemos que lo tendrá, porque cuando empeño, dedicación y entrega van de la mano, es el único resultado posible, y eso es lo que ha caracterizado su trayectoria. Comprometido con la función y actividades que realiza, esperamos seguir teniendo el privilegio de leerle, escucharle y verle en distintos foros donde tenga a bien compartir su sapiencia, contagiándonos su pasión por diversos temas y darnos la oportunidad de aprenderle y abonar al conocimiento. Gracias por lo compartido el día de hoy, gracias por lo compartido siempre. Felicidades. Muchas gracias, magistrado. Y es así como concluimos la conferencia magistral Argumentación y Derechos Humanos en la Administración de Justicia, su actualización y vigencia. Agradecemos a todas y a todos su presencia. Ahora pueden salir del auditorio con orden y cuidado. Buenas tardes.